La jornada número 6 de la Liga de Expansión nos dejó a una trinca fresera en modo apisonadora, a una Jaiba Brava que pese a ser el vigente monarca, está a la deriva, a unos Leones Negros que no ganaron, pero que al menos no perdieron, y a un Atlante que te repito lo que te acabo de decir hace solamente unos instantes. Fecha número 6, que está en el fondo. Sí, el conjunto de Ricardo Carvajal está en el último lugar. Y de todo eso y mucho más, vamos a hablar en este nuevo video donde analizaremos todo lo ocurrido en el sexto fin de semana de la categoría de plata del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que de manera encarecida te agradece el que le hayas dado clic a este video, que nos permitas formar una pequeña parte de tu día con esta iniciativa y quien te quiere pedir dos cosas. Y aquí me voy a poner un poco serio, porque tú sabes por dónde van mis peticiones. Si eres asiduo de nuestros videos, ya lo sabes, te voy a pedir que le des like y te voy a pedir que te suscribas al canal si es que aún no te has suscrito. Ojo, más del 90% de la gente que ve nuestros videos no está suscrito y queremos llegar antes de la jornada número 10, creo que tampoco es mucho pedir, a 2,000 suscriptores. Así que ayúdanos suscribiéndote al canal y dándole like. ¿Por qué? Porque YouTube, de manera incomprensible, no está recomendando tanto nuestros videos como normalmente lo suele hacer. Y necesitamos de esa visibilidad, necesitamos de esas reproducciones, necesitamos de tu apoyo para poder seguirte trayendo contenido como este. Así que, si ya le diste like, si ya te suscribiste, ahora sí, vámonos a hablar de lo ocurrido en esta sexta fecha de la Liga de Expansión. Y perdóname por el spam tan temprano, pero de verdad necesitamos de tu apoyo para que se recomiende más este contenido. Y arrancamos hablando de lo bueno. Y aquí podríamos hablar del Cancún, que ganó en casa 4-1. Y ojo, está pasando bajo el radar el conjunto de Miguel Bravo Prado, pero ya está en la parte alta de la clasificación. Podríamos hablar del Tapatío, que es el líder general de la competencia. Podríamos hablar de otros equipos, pero hoy me quiero quedar con la trinca fresera del Irapuato. Sí, con el conjunto de Daniel El Borita Alcántar, que en casa, en el Sergio León Chávez, y prácticamente por dos cuestiones que ocurrieron fuera del terreno de juego, ya se merecería este lugar. Número uno, por su jersey, una auténtica belleza, como vistió la trinca fresera este pasado sábado. Pero además, también tengo que señalar en este aspecto que afortunadamente el Sergio León Chávez terminó presentando afluencia de gente, y visto lo visto y viendo de dónde venimos, eso es una fantástica noticia. Corrijo, el partido no fue el sábado, fue el viernes, pero al final es exactamente lo mismo, porque lo importante es que la afición fuese de Dorados, que no creo que haya habido muchas. Si tú fuiste al Sergio León Chávez y eres aficionado al conjunto sinaloense avecindado en Baja California, déjalo ahí en la cajita de comentarios. Pero lo más importante es que la gente de la trinca estuvo cerca de su Irapuato y lo hizo en la goleada más grande hasta el momento en la campaña, y es que el equipo de Daniel El Borita Alcántar terminó ganando
5-0 a los Dorados de Sinaloa de Francisco Ramírez Gámez. Anotaciones de Rubén Castellanos al minuto 55, sí, un partido que terminó 5-0, hasta el 54 no había visto su primer gol, es decir, fueron 55 minutos iniciales, no malos, pero no excelentes del conjunto de la Trinca Fresera, y fue a raíz de esa anotación de Rubén Castellanos donde se terminó destapando la lata y terminaron llegando el resto de anotaciones del equipo de Irapuato, que en este caso fueron obra primero de Luis Vázquez, quien al minuto 62, ojo con este salvadoreño, terminó consiguiendo el 2-0. David Osuna se marcó en propia puerta al minuto 69, Julio Doldán al minuto 83 hizo aún más grande la goleada y al minuto 85 Juan Gamboa terminó consiguiendo el 5-0. Aquí tenemos que señalar y reafirmar lo que habíamos dicho en la presentación de este análisis. Esta ha sido la goleada más grande hasta el momento en lo que va del Clausura 2026 de la Liga de Expansión, porque supera el 5-2 de la semana anterior de los Leones Negros ante el conjunto de Coyotes de Tlaxcala, esa victoria contundente del equipo del guerrero tlaxcalteca. Pero también tenemos que señalar que Irapuato se ha convertido en el segundo equipo de la mano al dato anterior en conseguir 5 anotaciones en esta campaña, y además es el segundo triunfo de forma consecutiva para un equipo que en estos momentos está en el 6º lugar de la clasificación y, ojo, con partido pendiente. Así que, señoras y señores, por todo esto y mucho más, el jersey, la presencia de la gente y la goleada, lo bueno del fin de semana, y que me perdone Tapatío, tenía que ser el conjunto de la Trinca Fresera del Irapuato. Nos vamos ahora a hablar de lo malo, y señoras y señores, para hablar de lo malo tenemos que remitirnos, así como para hablar de lo bueno, a la última final de la categoría de plata del fútbol mexicano. Y es que la otra mitad de esa gran final, es decir, la Jaiba Brava, de momento es penúltimo lugar de la competencia. Y es que ha caído ante el líder general de la tabla, ha caído ante el Tapatío. Eso no tendría que ser el máximo drama en condiciones normales. Pero atención, que el conjunto de Marco Antonio El Chima Ruiz, de momento, suma ya 4 derrotas en 5 partidos jugados. Y en este caso, terminó cayendo 3-1 en el Gregorio Tepa Gómez, cuando el conjunto de Pepe Meléndez, que ojo, muchos nos decían en los comentarios la temporada anterior, que si le teníamos tirria a Arturo Ortega, que si teníamos algo personal ante el director técnico de Tapatío. Para nada, de verdad, para nada. Siempre que hemos tenido trato con el extimonel del Tapatío ha sido cordial y ha sido una comunicación fluida, pero somos conscientes de que en este punto, en este momento, en pleno 2026, es mejor técnico Pepe Meléndez que Arturo Ortega, y es que los resultados lo terminan reflejando de esta manera, porque los rojiblancos son líderes generales, y hay que hacer memoria y darnos cuenta que Tapatío ya cumplió 1 año sin jugar liguilla, y eso tiene que ser un punto a tener en cuenta. Pero hablando en específico del encuentro, fue victoria gracias a las anotaciones de Sergio Aguayo, que abrió el marcador al minuto 21. Posteriormente, al 51, con una asistencia de Luis Razo, Exxon Torres terminó consiguiendo el 1-1, pero tras una gran jugada de pizarra, Leonardo Jiménez, que yo sé que a Chivas le está yendo muy bien en el máximo circuito y que lo que menos quieren en estos momentos es moverle a la fórmula ganadora de Gabriel Milito. Pero ojo,
que el momento de forma de Leo Jiménez es formidable. Y si yo fuera director deportivo de prácticamente cualquier equipo del máximo circuito, ya hubiera ido a preguntar por el camiseta 48 del conjunto del Tapatío. Finalmente, al minuto 80, después de esa anotación al 53 de Jiménez, Daniel Villaseca, que también está atravesando un muy buen momento, el nacido en Sudáfrica, terminó consiguiendo el 3-1 final, con el cual se termina firmando, lo dicho, la cuarta derrota de manera consecutiva. No, de manera consecutiva no. En lo que va de la campaña, es la segunda de forma consecutiva, en este caso sí, de la Jaiba Brava de Marco Antonio El Chima Ruiz, que de los últimos 15 puntos que ha disputado, es decir, de los 15 que ha disputado y ha buscado en esta campaña, solamente tiene 3 unidades. Y esto todavía es más llamativo cuando te das cuenta de que ha anotado 3 goles. 3 goles en 5 partidos, haciendo las matemáticas simples, 450 minutos, sin tener en cuenta el tema de los añadidos. Y si tú ves Liga de Expansión tanto como yo, sabes que si sumáramos poco a poco añadidos de primeras y segundas partes a lo largo de los 5 encuentros, podríamos llegar sin mayor inconveniente seguramente a los 500 minutos, pero hay que quedarnos con esos 450. Bueno, 3 goles en 450 minutos, es decir, que el equipo campeón de esta categoría necesita 150 minutos para hacer una anotación. Así que por la caída, por ser penúltimo de la tabla y tener un ratio de conversión tan paupérrimo, sin lugar a dudas, lo malo de este fin de semana tiene que ser la Jaiba Brava, eso sí, compartido con un Tapatío que está en la cima de la clasificación y que de manera quizá injusta se ha quedado fuera de lo bueno de esta jornada número 6. Y si ya hablamos de lo malo, ahora tenemos que hablar de lo feo. Y en lo feo podría estar fácilmente la Jaiba Brava. En lo feo también podría estar Mineros de Zacatecas, que terminó cayendo 4-1 en casa de los Tolots. Pero también podríamos argumentar que el equipo de Luis Muñoz ya suma 5 partidos sin poder ganar. Lo mismo que UDG. O podríamos hablar de los Dorados, de los cuales hablábamos y analizábamos hace breves instantes. Pero después de todo lo anterior, y ojo que UDG, estaremos platicando de su partido, creo que se ha lavado un poco el rostro. Sin lugar a dudas tenemos que hablar del último lugar de la clasificación. Y no estamos hablando ni de Rayados, que ya ni existe, ni de Pumas Tabasco, que ya no existe, ni de los Alacranes de Durango, que no forman parte de esta categoría, o de una baja versión de los Dorados de Sinaloa o los Alebrijes de Oaxaca. No, estamos hablando de los Potros de Hierro del Atlante, que sí, no perdieron, terminaron igualando a una anotación ante los Correcaminos en este fin de semana. 1-1, Nahum Gómez por parte del conjunto de Tamaulipas y Luis Puente por parte de los Azulgranas terminaron siendo los anotadores del par de anotaciones que se terminaron viviendo en el Marte Reb Gómez. Pero, señoras y señores, todo, absolutamente todo, y no sé si le guste o no le gusta al señor Emilio Escalante, pero todo lo que a partir de este momento, porque ya se encendieron algunas alarmas, no sea victoria para Atlante, al menos hasta conseguir un buen colchón de unidades, va a ser un drama. Y es que los Potros de Hierro son el único equipo, vamos, también son el equipo que menos partidos han jugado, sí,
Pero los Potros de Hierro del Atlante, el gigante de la Liga de Expansión, son el único equipo que no ha ganado. Ya ganó Alebrijes, ya ganó Leones Negros, que no la está pasando bien. Ya ganó la Jaiba Brava, que no la está pasando bien. Ya ganó Dorados, ya ganaron todos. Y el Atlante hasta el momento no ha podido ganar. Yo lo sé, no perdieron. Y habrá quien diga, es que ¿cómo vas a considerar que es peor la actuación del Atlante que lo de Dorados? Bueno, con todo respeto para los sinaloenses, una cosa es Atlante y otra cosa es Dorados de Sinaloa. Y es por ello que sin lugar a dudas tenemos que colocar aquí a un equipo que hay que recordar de dónde viene. Viene de destituir a su técnico Miguel de Jesús Fuentes, el técnico que más puntos hizo en el 2025, en todo el año calendario, que sí, no le fue bien en la liguilla, se terminó quedando corto en las dos oportunidades, era un estilo que no le terminaba agradando a la gente que viene de cosas muy destacadas con Mario García y compañía, pero ese equipo que destituyó al entrenador con mayor producción de puntos en el año anterior, de momento tiene 2 unidades. Sí, tiene 2 partidos menos que equipos como el propio Tapatío o inclusive Universidad de Guadalajara. Pero tiene 2 puntos. Y siguen pasando las semanas. Por cierto, no lo mencioné en el análisis del conjunto de Irapuato, pero bueno, como este es el otro 50% de esa conversación, lo menciono aquí. El Atlante va a visitar el próximo miércoles 25 de febrero a las 19 horas en el Sergio León Chávez, en ese duelo que había quedado pospuesto al conjunto de Irapuato. Pero insisto, y reitero en el término, la está pasando mal Carvajal, muy mal, pero es que también la está pasando muy mal el Atlante, que parece que puede llegar a valorar un poco más lo que hizo y lo que consiguió Miguel de Jesús Fuentes. Así que, señoras y señores, simplemente antes de cerrar, yo quiero repasar el 11 inicial con el cual terminó jugando el Atlante el pasado viernes, para preguntarte a ti si es que este equipo tiene un equipo o un 11 como para estar en esta zona. Ronaldo Beltrán en el arco, ¿me genera muchas dudas? Sí, muchísimas. Pero bueno, vamos a ver la línea de 4. Jonathan Tovar, Carrera, Luis Olivas y Diego Cruz. ¿Te parece esa una defensa como para estar en el último lugar? Hardy Mesa, Cristian el Hobbit Bermúdez y Javier Ibarra en el medio sector. Por las bandas, Luis Calzadilla, que creo que fue el mejor del Atlante el pasado viernes, y Edgar Jiménez para dejar el ataque para Luis Puente. Te quiero preguntar a ti, aficionado atlantista, ¿de verdad el Atlante tiene un 11 como para estar peleando por el último lugar en la jornada número 6? Te leo ahí abajo en la cajita de comentarios. Y rápidamente, señoras y señores, tenemos que hablar de la figura. Y aquí podríamos mencionar el gran partido de Óscar González, portero de los Alebrijes de Oaxaca. Podríamos hablar de la actuación tanto de Gustavo Gutiérrez como de Felipe López. Y ojo con el estado de forma de Felipe López, que terminó saliendo con molestias en una de las rodillas en ese empate, del cual estaremos hablando en breves instantes. Podríamos hablar de que salió del banquillo Rubén del Campo para darle la victoria al conjunto del Morelia, pero yo me quedo con el doblete de José Rodríguez, que en una pésima actuación de Leonardo Durán, cancerbero del conjunto de Mineros, fue capaz de conseguir 2 goles. Y lo de pésima actuación por parte del portero no es para quitarle méritos a Rodríguez, sino para señalar el contexto general del partido. Victoria de los Tolots
y una victoria que se terminó cocinando con goles de defensas, pero con un ataque de miedo comandado por un colombiano como lo es José Rodríguez. Mientras que, señoras y señores, el resto de resultados de esta fecha número 6 fueron los siguientes. Alebrijes de Oaxaca en casa en el Hito igualaron a 0 ante el conjunto de los Coyotes de Tlaxcala, que ya suma 2 partidos sin perder. Del otro lado, Alebrijes, son ya 4 los encuentros en los cuales no cae. Sí, solamente una victoria, pero tampoco me parece malos números lo que está consiguiendo Efrén Hernández en este arranque de campaña. Morelia le ganó 2-1 al conjunto de Yucatán, a los Venados, con anotaciones de Jaciel Martínez al minuto 27 y posteriormente al 79 Rubén del Campo terminó firmando el triunfo del conjunto de Morelia. Por el otro lado, Axel Grijalva al minuto 63 había igualado los cartones. Y por cierto, a media semana, ya lo sabes, lo reportamos en nuestras cuentas de redes sociales, ya lo sabes, @Liga de Plata MX, pero viene bien comentarlo. Los Venados de Yucatán en derbi de la península le ganaron 2-0 al conjunto de Cancún, que en este caso, en la fecha 6, le ganó 4-1 a los Mineros de Zacatecas con el doblete de José Rodríguez, primero al 2, posteriormente al minuto 78. Entre medias, Leonardo Zavala con un golazo y Rodrigo Reyes al minuto 55 pusieron las respectivas anotaciones 2 y 3 para el equipo de Miguel Bravo Prado. Y si no me creías lo que dije hace unos momentos del mal partido de Leo Durán, te invito a que veas la anotación de Rodrigo Reyes. Por parte de los zacatecanos, Mauro Pérez terminó acercándolos en el marcador. Y por último, en derbi jalisciense, los Leones Negros igualaron sin anotaciones ante los salteños de Tepatitlán, que dejaron ir la posibilidad de retornar a la punta del circuito. Por cierto, quien descansó en este caso fue el conjunto de La Paz, con lo cual de esta manera la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Tapatío es líder con 13 unidades, le sigue con 12 puntos el Tepatitlán. Más abajo con 10 unidades tenemos al Atlético Morelia, al Cancún y al Tlaxcala. Más abajo todavía en el sexto peldaño nos encontramos con el Irapuato, 9 unidades, al igual que el Atlético La Paz, que lo dicho, descansó en esta fecha número 6. Como octavo de la tabla nos encontramos con los Venados de Yucatán. Más abajo con 6 unidades vienen los Alebrijes y los Dorados. Todavía más abajo en el puesto número 11 nos encontramos con 5 unidades con los Mineros de Zacatecas, Universidad de Guadalajara y Correcaminos, para dejar el fondo de la clasificación en el puesto número 14 a la Jaiba Brava con 3 puntos, y en el fondo tenemos a los Potros de Hierro del Atlante con solamente 2 unidades. Así que, señoras y señores, así se vivió la fecha número 6 de la categoría de plata del fútbol mexicano. Ya lo sabes, nos puedes seguir en redes sociales, @Liga de Plata MX, a mí a título personal con el usuario de @SeaValdez26. Gustoso de leerte, gustoso de tener un contacto directo contigo. Y, señoras y señores, no olviden disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y buen inicio de semana.